Hey elegido, bienvenido a este nuevo espacio donde estaremos compartiendo con algunos de nuestros amigos de The Chosen. En esta oportunidad estamos en Bogotá, Colombia, con un amigo muy cercano a nosotros que ha podido disfrutar de la cuarta temporada y de todas las temporadas. Le doy la bienvenida a Pedro Payares. Pedro, un Juan, gustazo tenerte acá. no, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir esta gran experiencia que ha sido The Chosen para muchos de nosotros. Bueno, Pedro, pues tú eres un amigo de nosotros, eres amigo de mucho del equipo, de parte del equipo, y la verdad pues nos has contado un poquito de tu vida, de cómo ha sido esta parte de Chosen dentro de lo que ha sido tu cotidianidad y tu personalidad también como actor. Obviamente hay muchas preguntas que tenemos, muchas personas deben estar diciendo, ¿cómo así? O sea, ¿le gusta, no le gusta? ¿Qué ha sido o cómo fue ese impacto que tuvo The Chosen en tu vida o que tú dijiste, hey, esto fue lo que me impactó tanto desde el lado personal como desde el lado técnico profesional? Bueno, primero yo creo que ver un Jesús muy cercano, ¿no? Y poder atestiguar unas ficciones posibles que surgen de la realidad de cómo se comportaría Jesús en algunos contextos que de pronto no vemos en la Biblia, cómo se comportaría él con un grupo de niños, tal vez que se los encuentra en su campamento, cómo se comportaría él, no sé, en un tiempo de esparcimiento con sus discípulos. Y yo creo que Jesús, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, poder ver a esa característica del Jesús 100% hombre, cercano, cotidiano, es algo muy inspirador porque pues de una u otra forma esa cercanía es un vehículo muy bueno, muy efectivo para llevarnos al Jesús 100% Dios, ¿no? Entonces, por un lado eso me parece fascinante. Desde el principio la serie me encantó por eso, ¿no? Okay. Por ver todo lo que pudo haber sido y que de pronto no sabemos, ¿no? Sí, Eh, por el lado actoral, sí. yo creo que todo el elenco, wow, hizo un trabajo. A ver, yo creo que muchas veces lo actoral se queda en lo técnico, ¿no? Y Claro. esto no puede ser algo meramente técnico. Aquí tiene que haber un componente espiritual muy fuerte detrás, porque Sí, pues sí. de una u otra forma los actores no están haciendo cualquier personaje, ¿no? Están interpretando unos personajes que de hecho cambiaron el mundo. Jonathan Rumi está haciendo al personaje que cambió la historia y la partió en dos. Entonces no podemos referirnos a una cuestión meramente técnica, sino que creo que el impacto de esas actuaciones Claro. tiene un impulso espiritual muy fuerte y creo que por eso son tan relevantes. Por el lado de producción, bueno, he podido, digamos, seguir la historia de la producción Claro. desde el principio, entendiendo cómo el sueño de Dallas Jenkins de hacer algo de una forma diferente y cómo la esposa le dijo, hagámoslo, pero hagámoslo de una forma diferente. Así Y cómo tuvieron la valentía y la fe para crear un crowdfunding, para ir haciendo los es. capítulos en la medida en la que estaba el presupuesto listo para eso. Dios mío, yo creo que ha sido un proceso muy valiente, ¿no? Y yo creo que la misma serie, la misma producción, merece incluso un documental para ver todo lo que ha pasado atrás, ¿no? Totalmente. Totalmente. Tú me hablabas sobre la parte técnica y ahorita estuvimos hablando un poquito más sobre lo que estás haciendo actualmente de estar detrás de producción. Voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿qué fue lo que tú dijiste que tú notaste diferente a las otras producciones? Obviamente sin criticar ninguna de las otras producciones anteriores, pues cristianas o que hablan sobre la vida de Jesús. Y tú dijiste, hey, esta producción tiene algo diferente. Y tú como actor, ¿cuál ha sido de las cosas que más te ha llamado la atención o que tú digas, uy, interpretar esa escena debe ser muy complicado, no solo por el diálogo, sino por lo que se tiene que transmitir? Bueno, en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la parte de producción, pues vemos unas puestas en escena que si lo comparamos de pronto con otras producciones que muestran la vida de Cristo, eh, pues vemos como un nivel similar en cuanto a poder escenificar la época, Claro. ¿no? Pero yo creo que el éxito de Chosen consiste en cómo nosotros podemos entender el contexto de la época. Claro. Es decir, nosotros tenemos una escenografía de Capernaum, por ejemplo, pero poder entender qué pasa en Capernaum, qué hay detrás de esa escenografía, cuál era la dinámica de la cultura,
es muy importante. Yo creo que ellos lograron eso muy bien, porque pues muchas veces nosotros, bueno, vemos una película acerca de Cristo, de las muchas tantas que se han hecho, y de pronto puede pasar un poco de largo el hecho de que la escenografía me está mostrando un lugar geográfico, pero de pronto yo no tengo cómo entender el contexto de ese lugar geográfico. Yo creo que acá se logró eso. Me impacta mucho, por ejemplo, cuando comienzan a hablar de aquellos refugiados, estas personas que llegan a acampar en Capernaum, porque saben que Jesús está ahí. Entonces, poder entender el impacto de la locación como tal, yo creo que ha sido un logro espectacular de la serie, ¿no? Ahora, digamos que en el aspecto como tal de lo que debe ser el día a día de producción, yo entendiendo un poquito de eso, wow, me imagino teniendo las reuniones de producción con los proveedores que me van a hacer los decorados, algo no quedó bien, hay que mandarlo a corregir y tengo 2 días para rodar esas escenas y esto es un estrés continuo, la producción es una carrera de estrés y ver que lo lograron, yo pienso es en todos esos procesos, todos los inconvenientes que debieron haber tenido y cómo los lograron, porque pues al final la serie se hizo. Sí. Entonces, por eso digo que merece la pena tal vez hacer un documental o un muy buen making of de la serie, porque hay muchas cosas ahí que nosotros no sabemos y que por lo menos yo quisiera saber. Cuando leemos en la Biblia ese momento donde Jesús llega caminando sobre las aguas, pues vemos que Pedro dice y le pide a su maestro que le ordene caminar sobre las aguas. Pero como que no nos imaginamos por qué situación estaría pasando Pedro en ese momento. Claro, la serie nos plantea algo. Sí. No sabemos si fue ese el problema de Pedro. Pudo haber sido algo más grande, pudo haber sido algo incluso más profundo, más dramático, ¿no? No lo sabemos. Sí. Pero me impacta mucho cómo el Jesús que camina por las aguas, se acercó a ese ser humano que se atrevió muchísimo al saltar al agua, a caminar como su maestro, y cómo Jesús pudo comprender su humanidad, cómo pudo comprender por lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que fue una de las escenas más espectaculares pues yo creo que todas las escenas yo creo que The Chosen es muy, muy atrapante precisamente porque cada cuadro tiene un gancho emocional muy, muy, muy bravo. Para mí ese es uno de los mejores. Recuerdo algunas otras escenas donde de pronto Jesús sanaba a personas y cómo esas personas lo abrazaban, cómo le devolvían en agradecimiento ese amor recién nacido por el Dios que los acabó de sanar y que estaba caminando por la tierra, ¿no? Recuerdo muchísimo cuando Jesús sana a Shula de su ceguera, y luego su amigo es sin querer queriendo sanado y él se devuelve corriendo a levantarlo. Creo que la serie está llena de esos momentos tan mágicos, ¿no? Como tan emocionales, tan sensibles, tan atrapantes, que por eso creo que uno no puede dejar de verlo. Yo soy de los que me repito no solamente capítulos, sino voy y me repito algunas escenas, ¿no? Para dejarme otra vez cautivar por eso. Hablando de escenas, 2 cosas rápidas. ¿Te le medirías en algún momento a interpretar a un personaje? Me encantaría, de hecho. ¿Y cuál? Bueno, yo creo que difícil. Todos en algún momento, pues todos los que somos creyentes en algún momento, y de pronto los que somos creyentes y trabajamos en esto, en algún momento hemos querido interpretar a Jesús. Bueno. ¿No? Yo soy uno de esos, ¿no? Pero otro de los personajes que me llama muchísimo la atención, y digamos que creo que lo logra muy bien en The Chosen, es Simón el Celote. Y cómo un hombre radicalizado logra despojarse
tanto fanatismo, de tanto radicalismo para convertirse en un siervo. Right. Entonces creo que ese es uno de los personajes que me encantaría hacer, aunque si en algún momento se diera la oportunidad de estar en The Chosen, hasta recogiendo cables estaría bien. Eso está súper bien. Es como primera vez que alguien nos dice como Simón en Celote. Obviamente es un personaje muy principal donde la serie, pero es raro, no raro, hay muy poquitas personas que se identifican con eso porque empiezan a comprender ese trasfondo y es muy bonito como tú lo dices. Ahorita estamos hablando un poquito de las cosas emocionales y lo que viven cada uno de los personajes dentro de la serie y lo que conocemos de ellos y lo que de pronto damos no a su posición, sino que queremos como dar un contexto dentro de la serie. Todos hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida y lo vemos reflejado tanto en la vida de Jesús como de todos los discípulos. ¿Qué ha sido algo que tú has visto dentro de la serie que tú veas reflejado? Uy, en tal momento de mi vida yo pasé por esta situación y cuando vi este capítulo me rompí. Yo creo que el primer capítulo de la primera temporada, cuando aparece María, y María está poseída por un montón de demonios, independientemente de esta parte, de esta posesión demoníaca, yo personalmente he batallado durante mucho tiempo con la depresión y sí experimenté ese momento donde Jesús me llamó por mi nombre y me sacó de eso, así como la llamó a ella por su nombre, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento es uno de los momentos con los que yo más me he podido identificar porque literalmente me están mostrando una imagen real de lo que pasó conmigo. Wow. Entonces, estoy segurísimo que muchas personas habrán logrado identificarse con ese momento y con muchos otros, donde en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad más abrumadora, de ese caos que está desbocado y fuera de control, aparece la mano de alguien que no es cualquiera y te saca de ahí. Y uno dice, yo no lo merezco, pero lo necesitaba, pero no lo merezco. Y realmente no hice yo nada para recibir ese nivel de misericordia. Entonces yo creo que ese es uno de los momentos más impactantes para mí en la serie, con los que más me he podido identificar respecto a lo que a mí me pasó. Wow. Estabas hablando algo sobre lo que has sufrido, lo que has tenido que lidiar con la depresión y ahorita hay una globalización mucho más fuerte donde todas las personas somos mucho más conscientes de estos trastornos, de estas circunstancias que muchas personas viven. ¿Cómo fue ese proceso de lidiar con eso? Si The Chosen acompañó este proceso, si no lo acompañó, ¿tú le recomendarías a una persona que está pasando por un proceso de depresión que pueda ver The Chosen y pueda entender muchas de las cosas que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Sí, no, total. Bueno, primero, yo creo que esto no está mal, o sea, esto es algo que cualquier persona puede sufrir. A veces nos lo callamos porque pensamos que de pronto no hay solución a esto, o pensamos que de pronto somos nosotros los que tenemos que lidiar con esta situación, porque eso es lo que nos hace supuestamente fuertes mentalmente. O incluso, si somos creyentes, nos avergüenza aceptar que estamos pasando por una situación de estas, porque se supone que somos cristianos y se supone que no deberíamos atravesar por algo así, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la compañía como tal de Jesús se hace efectiva principalmente es en las cosas con las que nosotros no podemos lidiar. Y hay muchas cosas con las que de pronto sí podemos, pero siento que como seres humanos son más las cosas que nos quedan grandes. Wow. Entonces es ahí donde cobra muchísimo sentido pedirle ayuda a Dios, porque pues es una ayuda efectiva. Y a veces pensamos que de pronto esa solicitud de ayuda, de auxilio, puede ser algo etérea, porque de pronto pensamos que lo que necesitamos es como una especie o de medicina o de varita mágica o de solución ultra milagrosa y ultra sobrenatural para salir del caos en el que estamos a nivel interior. Pero la ayuda más efectiva que podemos pedir es la ayuda de Dios, porque precisamente opera en todo lo que nosotros no podemos hacer. Y cuando vemos a Jesús operando milagros en la serie, precisamente vemos cómo Él extiende su mano
a personas que no pueden sacarse a sí mismas del hueco. No hay cómo, es imposible. Muchas de estas personas no solamente están atravesando por el problema más evidente, que tal vez lo que vemos como primera capa es ese problema de salud, esa ceguera o esa cojera. Hay algo más, de hecho. Muchas de esas personas tal vez estaban pasando por una situación de pobreza o de incluso indigencia. Entonces, para ellos pensar en una posible solución a su problema en medio de la situación en la que estaban, pues hacía que esta posible solución fuera mucho más imposible, valga la antirredundancia, ¿no? Pero Jesús precisamente se acerca y los saca de algo que ellos no tienen la posibilidad de sacarse de su propio problema, pero tampoco tienen los medios, no tienen ningún tipo de poder material para decir, si doy esta cantidad de oro o de plata, voy a solucionarlo. No hay cómo hacer eso. Y muchas veces nuestras situaciones son así, ¿no? No sé, estamos pasando por alguna situación, alguna prueba, y no tenemos nada en nuestro bolsillo o en nuestro haber o en nuestras capacidades que nos ayude a salir de eso. Y creo que es ahí donde cobra mucho más sentido que Dios obra imposibles y que además de eso viene a ayudarnos en esas situaciones donde no hay absolutamente nada que hacer y no tenemos ningún medio para sacarnos a nosotros mismos de ellas. Totalmente. Bueno, como para ir terminando, ¿por qué le recomendarías la serie a alguien? Bueno, yo le recomendaría esta serie a cualquier persona, creyente, no creyente, religioso, no religioso, escéptico, no escéptico, porque sencillamente se va a encontrar con una revelación diferencial de lo que es el hombre más importante que pisó la tierra. Muchos podemos decir que de pronto no creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, pero no podemos negar la relevancia histórica de quién fue Cristo. Es imposible. Son demasiados los historiadores avalados por la academia que hablan de él, es decir, existió un Jesús que caminó en esta tierra y hay más documentos históricos que avalan a Jesús que los documentos históricos que avalan a Platón o a Aristóteles. Entonces, así no creamos en que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, al menos tenemos que aceptar que Jesús caminó en esa tierra. Y yo creo que esta serie va a mostrar unos hechos relevantes sobre ese caminar de Jesús en esta tierra. Puede que alguien que no crea en Jesús de pronto se pueda haber cautivado por su personalidad, independientemente de los hechos milagrosos que pudo haber hecho. Yo creo que cualquier persona se va a ver impactada por su forma de ser, se va a ver impactada por el momento histórico en el que vino. Jesús vino a la tierra en uno de los peores momentos de la historia de la humanidad y él se enfrentó a todo eso. Algunos podrían pensar que tal vez Jesús era el mayor revolucionario de la historia, pero podría ser muy interesante encontrarse con el hecho confrontante de que Jesús sanó romanos, que eran los opresores, y que incluso le enseñó a sus discípulos a llevarles su carga una milla más, algo que va en total contravía de cualquier pensamiento revolucionario, no solamente de esa época, sino de ir en contra de un sistema opresor por vías de hecho, y Jesús no hizo absolutamente nada de eso. Y yo creo que esa parte de la historia podría ser muy confrontante para las personas que de pronto tratan de analizar históricamente a Jesús. Entonces yo creo que es una serie para todos, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, elegidos, esto fue una entrevista increíble, la verdad la disfruté muchísimo, muchas gracias. No, Juan Pablo, gracias a ti. Para las personas que están conectadas, recuerden seguirnos en redes sociales como @TheChosenTVLatino, pueden encontrar toda información ahí en redes sociales. Y pues nada más, los que puedan comentar de darle las gracias, pueden seguir también a nuestro amigo Pedro. Y aquí estaremos con más invitados. Nos vemos en la próxima.